un cardigan. Lo puedes hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba, de un lado a otro, de hombros caídos. Puedes hacerlo todo de una o piezas por separado y unirlas después. Hay muchísimas formas y demasiada información, así que hoy te voy a mostrar la forma más simple, que es siguiendo las medidas de una prenda que ya tengas y que te guste cómo te queda. Este cardigan es de hombro caído, tiene cuello redondo, le puse 6 botones, vos le puedes poner la cantidad de botones que quieras. Las mangas son rectas, es todo en jersey y tiene elástico en los puños, en el puño del cuello y en la parte de abajo, y le dejé la parte de los costados un poquito abierto, que eso es totalmente opcional. Para tejer esta prenda puedes utilizar la lana y agujas que tengas. En cuanto a los conocimientos previos, debes saber montar los puntos, cómo hacer punto derecho, cómo hacer punto revés, lo que nos lleva a punto jersey y punto elástico, cómo cerrar los puntos, coser una prenda, puede ser invisible o no, y vamos a hacer además disminuciones y levantar puntos. Pero a medida que avanza el proyecto te voy a ir mostrando un poquito de cómo se hace cada cosa. Vamos a tomar el suéter que más nos gusta, vamos a medir el ancho, y esto me da 66 centímetros. 66 centímetros entonces de ancho. Bueno, acá ya tengo la muestrita hecha, puse 15 puntos y tejí todo en punto jersey. Vamos a la regla o una cinta métrica, lo que tengas, y colocamos el inicio del primer centímetro al inicio de alguno de los puntos. Yo siempre dejo al menos 2 de borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 puntos en 10 centímetros. Entonces un punto por un centímetro, que es el mejor escenario con el que te puedes encontrar. No tenés que hacer tantos cálculos, que 66 puntos son 66 centímetros. Pero no siempre te va a dar así. Vamos a suponer que en 10 centímetros a vos te entran 8 puntos, por ejemplo. En ese caso vas a hacer los centímetros que querés de ancho, por la cantidad de puntos que tenés en la muestra de 10 centímetros. Vamos a suponer que son 8 puntos en 10 centímetros. Y esto lo dividís por 10, que es la medida de la muestra. Lo que te dé acá va a ser la cantidad de puntos que vos tenés que montar. Como yo tengo 66 centímetros de ancho y tengo un punto por cada centímetro, voy a montar 66 puntos. Podría montar 68 para agregarle 1 y 1 de costura en los costados, pero como este suéter ya es demasiado grande, lo voy a dejar en 66 puntos y voy a utilizar 2 de esos puntitos para la costura, que no me va a cambiar tanto, la verdad. Vamos a comenzar por la espalda y lo tejemos de abajo hacia arriba. O sea que vamos a comenzar en punto elástico y vamos a tejer aproximadamente 5 centímetros, puede ser más o menos, y luego tejemos en jersey hasta llegar a los hombros, sin disminuciones para la sisa ni nada. Es una cosa recta, recta, recta hasta acá. Bueno, montamos la cantidad de puntos que necesitamos para nuestra prenda. En mi caso serían 66. Yo voy a montar un poquito menos porque de esta forma les puedo mostrar un poquito mejor. Entonces vamos a suponer que ya tengo la cantidad de puntos total que necesito. Doy vuelta a mi tejido. Voy a comenzar a tejer en punto elástico. Ahora, el punto de borde, en estos casos en los que voy a dejar esta parte abierta y no la voy a coser, lo que hago es tejerlo siempre en derecho, más allá de que esté haciendo un punto elástico. Entonces tejo uno en derecho, luego normal, uno en revés, luego uno en derecho, uno en revés, uno en derecho, uno en revés, y así sigo hasta tejer todos los puntos. Y el último punto también lo vamos a tejer en derecho. Entonces lo tejo en derecho. Doy vuelta. Fila número 2, voy a tejer el primer punto en derecho también y el segundo punto lo voy a tejer como se presenta. En este caso es un punto revés. Entonces lo tejo en revés, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el último en derecho también. En este caso termino con 2 puntos derechos juntos. Doy vuelta. De este lado los veo como si fueran puntos revés, pero igualmente el primero lo tejo en derecho y el segundo lo tejo como se presenta, que en este caso es revés. Revés, derecho, revés. Una vez que llegues al alto deseado del punto elástico, comienzas a tejer en punto jersey. Esto lo puedes hacer tanto en derecho como en revés, como quieras. Ya no necesitas tejer siempre el primer y último punto en derecho, porque la única parte que va a quedar abierta va a ser esta partecita, entonces para arriba no importa porque va a estar cosida. Entonces tejemos toda la primera fila en punto derecho. Ahí, damos vuelta y tejemos toda la siguiente fila en punto revés. Y vamos a repetir esto hasta que obtengamos el largo deseado de nuestro suéter. Seguís tejiendo derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés hasta que llegues al alto deseado. Bueno, paso siguiente, vamos a colocar unos marcadores exactamente en la mitad de la espalda. Ahí me dio un total de 34 y 34 puntos, entonces entre el punto, contando desde acá por ejemplo,
entre el punto 34 y el punto 35, ahí pongo un marcador. No marco un punto en específico, sino que marco entre un punto y el otro. Paso siguiente ahora es marcar qué tan ancho queremos nuestro hombro y qué tanto queremos dejar para el cuello, que es de donde partiría el cuello. Los medimos ahí y todo el resto, que sería de donde ponemos los marcadores para abajo, va a ser los hombros. Yo voy a dejar todo esto. Esto no puede ser muy cerquita del cuello porque después vamos a tener que hacerle el borde del cuello. Entonces, si vos querés que tu cuello termine acá, deberías irte un poquitito más afuera para poder hacerle el borde, ¿ok? Es más o menos a esa altura. Más o menos como a la mitad del hombro, tirando un poquito más para el cuello y no tanto hacia los hombros. Más o menos ahí, chicos, no tiene que ser exacto. Entonces, marcamos la mitad exacta de la espalda, marcamos dónde queremos que termine o empiece el cuello. Y ahora vamos a lo siguiente. Una vez que tengamos la espalda, tengamos marcado la mitad exacta de la espalda y tengamos marcado el cuello, vamos a ver cuántos puntos necesitamos montar para los delanteros. Todos estos otros marcadores no les presten atención por ahora. Vamos a ir a los marcadores rojos que están indicando el medio exacto de la espalda y vamos a ver ahora qué tan ancho queremos que sea el bordecito para los botones. Suponiendo que vos querés que el borde sea de 4 centímetros, por ejemplo, vamos a contar cuántos puntos tenemos en esos 4 centímetros, poniendo como punto medio los marcadores que están marcando la mitad exacta de la espalda. Si yo quiero que el borde sea de 4 centímetros, voy a colocar el centímetro 2 exactamente donde está mi punto medio de mi cardigan. Entonces me quedan 2 centímetros para acá y 2 centímetros para acá y voy a contar cuántos puntos tengo de este lado. Acá a mí me da 2 puntos y un poquitito, así que más o menos lo vamos a redondear a 2, que fue lo que yo hice. Entonces conté 2 puntos hacia la derecha, puse un marcador amarillo y del otro lado podría hacer tranquilamente lo mismo. Cuento 2 puntos y pongo otro marcador acá. Entonces le vamos a descontar esos 2 puntos al delantero. A mí me quedan exactamente 34 puntos de cada lado, pero si le resto los 2 puntos de borde que acabamos de ver, me van a quedar 32 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a montar 32 puntos, porque son la mitad exacta de mi espalda, que son 34 puntos, menos los 2 que voy a dejar acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a montar 32 puntos, voy a hacer exactamente la misma cantidad de filas de punto elástico y voy a tejer recto, recto, recto hasta llegar hasta este punto. Una vez que tenemos la espalda ya terminada, nos vamos a colocar de forma que la parte del hombro choque justamente con nuestro hombro. Por más que te choque acá, tenés que tirarla bien hacia atrás y si ya tenés marcado el cuello, que deberías, lo colocas ahí y del otro lado exactamente igual. En mi caso son los marcadores en color rosa, como les dije anteriormente. Creo que elegí el peor color de lana para mostrarles esto. Perdón, voy a hacer todo lo posible para que se vea bien. En fin, tenemos entonces marcadores rosa indicando en dónde comienza el cuello, marcadores rojos que indican exactamente la mitad de nuestra prenda, marcadores amarillos que indican cuánto vamos a dejar en el bordecito de cada lado, de cada uno de los delanteros para la parte de los botones y demás. Y por acá, a ver si se ven, tenemos estos marcadores en color lila, lavanda, morado o como lo llamen, que van a indicar la inclinación, digamos, del cuello. Estos marcadores en color lila van a partir desde alguna parte del delantero por acá y se van a encontrar con el marcador rosa, que es el que indica dónde comienza nuestro cuello. Entonces se va a ver más o menos así. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo frenar para comenzar las disminuciones para el cuello? Bueno, vamos a agarrar una cinta métrica o mejor una regla para que no se mueva tanto y nos colocamos el hombro de esta manera. Si tenés ayuda de alguien, mucho mejor. Lo colocamos ahí. Todo esto que está acá no cuenta, como les dije, porque esta es la parte de la espalda, pero sí es muy importante que el hombro choque con el hombro. Es decir, no se lo midan ahí, mídanselo bien arriba. Y vamos a contar desde donde nosotros queremos que termine nuestro cuello. Vamos a contar 4 centímetros para abajo, más o menos. Tampoco dejen mucho. Y yo quiero que mi cuello, porque lo voy a querer bastante altito, lo voy a querer bien ahí, ¿ok? Entonces de ahí para abajo voy a contar 4 centímetros que me da ahí exactamente. Entonces agarramos nuestra espalda, lo marcamos donde lo queremos, donde queremos que comience las disminuciones del cuello. Ahí es donde vamos a frenar para hacer las disminuciones. En mi caso es acá. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Ahora lo vemos. Paso siguiente, hacemos los dos delanteros, que ya sabemos que es la mitad exacta de la espalda menos la cantidad de puntos que vamos a dejar
en el medio para el borde. Yo acá ya hice los dos delanteros de 32 puntos y frené acá. Y acá es donde vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Acá es donde me voy a detener y vamos a tener que ahora cerrar algunos puntos y también hacer disminuciones para llegar hasta la parte de arriba. ¿Cuántos puntos debemos cerrar y disminuir? Bueno, yo tengo acá 12 puntos, vos podés tener más o menos dependiendo de tu proyecto. Lo que voy a hacer es cerrar la mitad de puntos y disminuir la otra mitad. Cerrar y disminuir no es lo mismo. Como tengo 12 puntos, voy a cerrar 6 y disminuir 6 hasta llegar al ancho del cuello. Hasta habernos movido desde el medio hasta esta altura que choca con el marcador del cuello. Y acá viene otra cosa. Puede que cierres la mitad y disminuyas la mitad y aún no hayas llegado al alto del cuello. Eso es bueno, la forma queda un poquito mejor. Así que una vez que cierres la mitad, disminuyas la otra mitad, si aún te falta para llegar a la altura total de la prenda, simplemente seguís tejiendo recto hacia arriba. Ahora lo vamos a ver. Paso siguiente, a mí me dio 40 puntos después del elástico hasta el primer marcador lila morado que puse. Entonces tejí 40 filas. Con estas 40 filas llego al marcador. Y ahora sí vamos a hacer un hombro a la vez. Voy a empezar con el delantero izquierdo nada más porque estamos acá. Tengo que sacar acá 12 puntos, ¿ok? Y como les dije, voy a cerrar la mitad de puntos y voy a disminuir la otra mitad para hacerlo un poco gradual y que obviamente el cuello quede arredondado, digamos. Voy a sacar esto de las agujas para que no nos confunda y vamos a seguir con esto. Como tengo que hacer las disminuciones, cerrar puntos y demás en la parte del medio, voy a tejer todos los puntos hasta el final y en la siguiente fila voy a hacer todo eso, ¿ok? Ya tejí una fila del revés para poder posicionarme en el medio del cardigan. Entonces voy a contar la cantidad de puntos que yo necesito sacar, que en mi caso son 12. Y entre el punto 12 y 13 voy a colocar un marcador solamente para delimitar ahí más o menos todo lo que se va a ir de acá una vez que cierre. Si a vos te da un número impar, podés cerrar un punto de más o disminuir un punto más. No hay problema, por eso no tiene que ser exacto. Empezando por ahora el lado revés del tejido. En mi caso los voy a estar cerrando en punto revés, así que tejo uno en revés, otro en revés y paso uno por encima del otro, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Una vez que cierres los puntos, si te fijas por el lado de adelante, vas a tener el marcador que pusimos y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá está el sexto, el que usamos para cerrar el último sexto punto. Como ya cerramos la mitad de puntos, simplemente vamos a seguir tejiendo hasta el final de la fila y en la siguiente fila recién vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Bueno, ya terminé esta fila, lado del derecho, ahora tejemos todo en punto derecho y tejemos hasta que nos queden 3 puntos restantes. Una vez que llegamos al final y tenemos 3 puntos restantes, con el primero y segundo que nos encontramos, vamos a pinchar un punto como si lo fueras a tejer en derecho y lo sacas de la aguja izquierda, pasa para la aguja derecha y haces lo mismo con el siguiente. Pinchas y lo sacas. Va a quedar así. Vas a tener un punto en la aguja izquierda y 2 puntos no tejidos en la aguja derecha. Con la aguja izquierda ahora vas a pinchar de atrás hacia adelante, es decir, hacia vos, agarrando solamente los palitos de adelante, así. Te va a quedar ya en posición para tejer lazada y los tejes juntos. Ahí. Y el resto de puntos cae de la aguja. Queda más o menos así. Y por último tenemos el último punto, que es el punto de borde, y este lo tejemos normalmente. Vamos entonces a la siguiente fila y vamos ya a disminuir otro punto más. Tejemos el primer punto de borde, normal, y vamos a tejer estos dos siguientes puntos. Pinchamos uno del revés, como si lo fuéramos a tejer en derecho, lo sacamos, hacemos lo mismo con el siguiente, lo sacamos y enfrentamos las agujas de esta forma, como si las agujas siguieran rectos y pasamos a los puntos hacia la aguja izquierda de esta forma. Una vez que estén posicionados, vamos por atrás y pinchamos de esta forma, de atrás hacia la misma punta de la aguja y los tejemos en revés. Los tejemos de esta forma y sale por acá. Y estos dos puntos ahora sí caen. De esta forma nos van a quedar todos los puntos inclinados para el mismo lado. Y continuamos tejiendo hasta el final de la fila y después continuamos tejiendo la siguiente fila del derecho hasta que tengamos 3 puntos restantes. En este momento disminuiste 2 puntos recién. Cerraste 6 puntos al comienzo y disminuiste 2.
Ahora vamos a ir por el tercero cuando yo termine esta fila del revés y comience la fila del derecho. Terminé la fila del revés, ya tejí la fila del derecho, me quedan 3 puntos y nuevamente vamos a hacer esa disminución inclinada hacia la izquierda, sacar un punto en derecho, sacar otro punto en derecho, los dos sin tejer, pinchás de atrás hacia adelante y los tejes juntos y hacemos el último punto en derecho normalmente. Terminé esta fila ahora, fila siguiente, el punto de borde en revés, pinchamos uno del revés como si lo fuéramos a tejer en derecho, lo sacamos, hacemos lo mismo con el siguiente, lo sacamos y enfrentamos las agujas de esta forma como si las agujas siguieran rectos y pasamos a los puntos hacia la aguja izquierda de esta forma. Una vez que estén posicionados vamos por atrás y pinchamos de esta forma y los tejemos en revés. Y sale por acá y estos dos puntos ahora sí caen. Seguimos del lado revés, tejemos, tejemos, tejemos hasta el final y en la siguiente fila del derecho entonces vamos a tejer nuevamente otra disminución, de esta vez del lado derecho del tejido y vamos a ver cuántos puntos nos restan ahora. Llegando al final nos quedan 3 puntos, pinchamos uno, lo sacamos en derecho, pinchamos otro, lo sacamos en derecho, insertamos la aguja izquierda de izquierda a derecha o de atrás hacia adelante y los tejemos juntos y tejemos el punto de borde. Si no te acordás cuántas disminuciones vas haciendo, con el marcador que pusimos anteriormente para indicar cuántos puntos tenemos que disminuir, vas subiendo, 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 subiendo. Y en mi caso, si yo subo, 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 me quedo entre un punto y otro. Eso quiere decir que este punto, el punto que está de este lado del marcador, todavía no lo saqué. Entonces me queda una disminución más y ahí ya terminaría la apertura del cuello en mi caso. Entonces doy vuelta y voy a hacer la última disminución, que les voy a mostrar una vez más. Voy a hacer el punto de borde. Sacamos, pinchamos el siguiente como si fuera un punto derecho, lo sacamos, hacemos lo mismo con el siguiente, los devolvemos así normalmente, simplemente deslizándolos, vamos por atrás, pinchamos de atrás hacia adelante de forma que las dos agujas se encuentren y de este lado lo tejemos en revés, de esa forma nos va a quedar bien inclinada. Y tejemos, tejemos, tejemos hasta el final de la vuelta. Y acá deberíamos tener la cantidad de puntos con la que iniciamos menos la cantidad de puntos que sacamos. En mi caso yo comencé con 32 puntos en total y tenía que sacar 12, así que al final tengo que tener 20. Ahora lo único que tengo que hacer es seguir tejiendo recto, sin disminuciones, sin nada, hasta llegar al alto total de la espalda. Si por ejemplo tenés 20 filas en el delantero y tenés 23 en la espalda, tejes 3 filas más, ¿ok? Tejes, tejes, tejes y cerrás todos los puntos y luego pasamos al otro hombro. Tejí hasta la fila 52 y ahora voy a cerrar en la fila 53 igual a como hice en la espalda. Para cerrar los puntos simplemente tejes uno, tejes otro y pasas uno por encima del otro. Te va a quedar uno en la aguja derecha, tejes uno más. Cuando tengas dos, pasas uno por encima del otro. Y así seguís hasta haber cerrado todos los puntos. Trata de no hacerlo muy apretadito para que no te quede demasiado tirante toda esta parte que va a ser la parte del hombro. Cerramos esto y volvemos ahora con el próximo delantero. Bueno, dato importante, cuando termines de cerrar todos los puntos vas a ver que te va a quedar un loop solamente en la aguja. Vas a tirar de este loop hacia arriba hasta que te quede más o menos el doble del largo o ancho del cuello y un poquito más puede ser. Y vas a cortar el hilo recién acá, ¿ok? Y terminas de tirar hacia arriba y listo. Lo que me faltó decirles es que como acá estábamos dejando dos puntitos contados desde el medio hacia adentro, entonces voy a contar 2 puntitos después del marcador para este lado. Cuento 2 y a partir de ahí es que voy a empezar a coser de ahí para atrás. Y para coser usamos una costura invisible. Vamos agarrando un punto de acá y un punto de acá, un punto de acá y un punto de acá y así vamos a coser de acá hacia allá. ¿Sí? Acá tengo el marcador de puntos, entonces voy a contar de acá para allá 2 puntos. Este es uno y este es otro. Estos son los 2 que voy a dejar de lado. Entonces me voy al tercero. El tercero viene a ser este. Entonces siguen cosiendo desde el medio hasta el borde y una vez que terminen les va a quedar el cardigan de esta forma unido. Esta es la parte de la espalda, este es el delantero izquierdo,
acá están las disminuciones que le hicimos anteriormente y vas a tener esta parte ya cosida y unida. Bien, ahora delantero izquierdo, pasamos a este. Acá tenemos el hilo cortado ya porque estábamos tejiendo este, así que a menos que estés usando diferentes ovillos vas a tener el hilo cortado. Y este vamos ya a comenzarlo desde el lado derecho del tejido y a la derecha, es decir, vamos a tejer de acá hacia allá. Entonces tomamos el nuevo hilo. La unión del hilo puedes hacerla como vos quieras, yo simplemente me la envuelvo en un dedo y comienzo a tejer. En este caso, como teníamos que sacar 12 puntos, voy a reutilizar este marcador que teníamos de este lado y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y voy a marcar por acá. Empezamos ya disminuyendo, tejemos 1 y 2 y pasamos uno por encima del otro. Y con este hilito con el que comenzamos y con el que deberías tener acá atrás, le hacemos un nudito por acá. Bien, ahí ya cerré un punto, tejo uno más y con esto cierro 2, tejo uno más. Y con esto cierro 3 y 6. Ya cerré 6 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es el séptimo. Este es el primer punto de los restantes 6 que tengo que disminuir después. Por el momento simplemente sigo tejiendo todo en derecho hasta el final de la vuelta. Luego en la fila siguiente tejo todo en revés y cuando esté por llegar a los dos últimos puntos en la siguiente fila del revés vamos a hacer la primera disminución. Llegamos, ya tenemos los 3 puntos restantes. Recuerden que tenemos uno que va a ser el de borde y en los otros dos vamos a hacer las disminuciones. En este caso, como queremos que las disminuciones estén inclinadas hacia, si lo miramos de frente, hacia la derecha, si lo miramos acá es hacia la izquierda, simplemente vamos a tejer 2 puntos en revés juntos. Los tejemos así y tejemos el último en revés. Si lo damos vuelta, nos va a quedar la disminución hacia la derecha. Ahí ya disminuimos uno de los 6 restantes que nos faltan. Fila siguiente, tejemos un punto de borde y los dos siguientes en derecho. Ahí ya disminuí uno más. En total van 6 cerrados y 2 disminuidos. Y vamos a seguir tejiendo en derecho hasta el final de la fila, después en revés hasta que nos queden 3 y hacemos la disminución hasta que hayamos disminuido 6 puntos más y vamos a ver que vamos a tener el marcador en esta línea hacia arriba y de este lado del marcador no vamos a tener más puntos, vamos a tener solamente desde esta línea hacia atrás. Una vez que hagas eso, tejes, tejes, tejes hasta que llegues al alto total de tu tejido. En mi caso toda la espalda tenía 53 filas en total contados desde el punto elástico hacia arriba. El punto elástico es una cosa aparte para mí. Entonces tejí hasta la fila 40, cerré los puntos, hice las disminuciones y en este punto no había llegado todavía al largo total, que eran 52 filas. Entonces lo que hice fue tejer, tejer, tejer recto hasta la fila 52 y en la 53 cerré. Hice exactamente lo mismo que en la espalda y de esa forma obtuve el largo total exacto de la espalda. Vamos a hacer 6 disminuciones y luego vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la fila 52 y en la 53 vamos a cerrar los puntos para que queden todo exactamente la misma medida. ¿Podrías hacer esto siguiendo centímetros? Sí, pero no es muy confiable porque después tenemos que levantar puntos para las mangas y después tenemos que coser los costados del cuerpo hasta abajo y se hace agarrando un puntito de uno, un puntito de otro, un puntito de uno, un puntito de otro y si la cantidad de filas no coincide, sí te puede quedar una parte más larga que el otro. O sea que sí, está bueno guiarse por los centímetros al principio para ver si te gusta el largo, pero eso lo hacemos con la espalda. Luego, para hacer el delantero sí hay que contar a ver cuántas filas hay exactamente en esa cantidad de centímetros que nos gustó. En mi caso fueron 52 filas totales y en las 53 cerré los puntos en la espalda, entonces hago exactamente lo mismo con los delanteros. Vamos a hacer esa parte, voy a seguir tejiendo hacia arriba, voy a cerrar los puntos y lo voy a coser también y nos vemos luego para hacer este bordecito o para hacer las mangas. Ok, ya tengo los dos delanteros unidos a la espalda, cosimos ambos hombros. Ahora viene el tema sisa. ¿Qué tan baja queremos la sisa? ¿Qué tan ancha queremos la manga? Vamos a ver que la costura del hombro nos quede bien centrada ahí. Hacemos esto y nos fijamos más o menos dónde queremos la manga. Si lo tomamos muy cerquita del brazo nos va a quedar una manga apretadita. Si nos vamos muy abajo nos va a quedar una manga gigantesca. Y acuérdate que estamos tejiendo un cardigan con hombro caído, por lo que la sisa no va a ser la sisa en sí, sino que va a ser ya el ancho de la manga. Entonces el ancho que vos decidas acá va a ser literalmente el ancho de tu manga. Prendés ahí y puedes poner unos marcadores. Te lo probás
y te lo agarras acá. Donde veas que te guste, ahí es. Una vez que pongas los marcadores vas a contar desde la costura del hombro para abajo cuántas filas tenés hasta el marcador que pusiste. Lo haces solamente en el delantero o solamente en la espalda y esa es la medida que vas a tomar. Contás de acá para abajo, yo conté 24 filas, entonces fui, saqué el marcador que tenía en la espalda, conté 24 filas para abajo y puse exactamente en la fila 24. Entonces ahí me quedó exactamente fila 24 y del otro lado hice exactamente lo mismo. Entonces, tomando el cardigan así, lo vamos a abrir esta parte y vamos a levantar puntos desde un marcador hasta el otro. Empezamos siempre por el lado derecho del tejido, ahora te lo voy a mostrar, pero algo importante que tenés que saber es que de un marcador hasta la costura del hombro y de la costura del hombro hasta el otro marcador tiene que haber la misma cantidad de puntos. Por ejemplo, si levantaste 10 puntos acá, acá tienen que ser 10 también, ¿ok? Tenemos el cardigan de esta forma, entonces lo abrimos así. Vamos a tener ambos delanteros y la espalda. Los puntos siempre se levantan del lado derecho del tejido, es decir, del lado de la prenda que se ve hacia afuera, y siempre de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, si vamos a levantar de este lado, deberíamos empezar de acá hacia allá, y si fuéramos a levantar de este lado, tendríamos que darlo vuelta para levantar de acá hacia allá. Vamos a fijar dónde pusimos el marcador de este lado y vamos a empezar a levantar puntos de acá hasta la costura del hombro y después de la costura del hombro hasta el otro marcador. Yo te recomendaría que levantaras, por ejemplo, en 3 agujeritos y saltearas 1, 3 y salteas 1 y así vas hasta llegar a la costura del hombro y acá levantes lo más cerquita de la costura del hombro posible. Una vez que llegas a la costura del hombro, contás cuántos puntos levantaste desde el marcador hasta la costura del hombro y esa misma cantidad vas a levantar hasta el otro marcador y siguiendo el mismo patrón. Si acá levantaste 2 puntitos y salteaste un agujerito, acá haces exactamente lo mismo para que te den más o menos la misma cantidad. Si llegas acá y tenés muchos puntos, volvés para atrás y los levantás más espaciados. Si llegas acá y te faltan puntos, volvés para atrás y los levantas un poquito más juntitos. ¿Cuántos puntos vamos a levantar al comienzo? Eso todavía no sabemos. Colocamos nuestra aguja a través del agujerito que tiene el marcador de puntos. Tomamos la lana lazada y salís hacia afuera. Levantas uno más en el agujerito siguiente y con estos 2 hilitos haces un nudito y así continúas levantando puntos hasta el final de la fila. Detalles de cómo se levantan los puntos: básicamente tenés que levantar entre el anteúltimo y el último puntito que tenemos acá, que es el que se dobla hacia adentro. Si frenas, si no te acordás en qué punto vas, volvés para atrás y vas a ver que te van a quedar grupitos de 3. Tengo 3, salteo 1, 3, salteo 1, 3, o sea que ahora deberías saltear 1 y después 3 nuevamente. Y así vamos hasta la costura del hombro. Si no te gusta la cantidad de puntos que te quedaron acá, podés volver para atrás y en vez de hacer 3 y saltear 1, puedes hacer 4 puntos y saltear 1, 4 y saltear 1, así como para tener un poco más de puntitos en las agujas. Y me aseguro de que desde la costura del hombro hacia el otro marcador que tengo por acá tengo que tener 19 puntos también. Voy a corroborar de que me gusta esta cantidad de puntos y volvemos. ¿Cómo podemos medir si la cantidad de puntos que estamos levantando en la manga realmente son suficientes para que la manga nos quede de una forma que nos gusta? Mi delantero tiene 32 puntos, al menos al comienzo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Medirme este delantero. De 32 a 38 no hay mucha diferencia, entonces lo que hago es agarrar literalmente uno de los delanteros, que es este, y me lo pongo como si fuera una manga. Me lo voy a poner así, me lo agarro ahí y rodeo mi brazo. Y se puede ver claramente que esto es demasiado chiquito, queda demasiado justo. Entonces acá hay 32 puntos, pero 6 puntitos más no van a hacer tanto la diferencia. Entonces, ¿qué me dice esto? Que 19 puntos, o sea 38 en total, es muy poquito para una manga. ¿Cuánto quiero yo? No lo sé. Puedo agarrar este mismo delantero y fijarme, si me gusta este ancho, lo puedo dejar así, puedo agarrar 32 y 32, pero puede ser mucho. Entonces, en vez de levantar 19 y 19, puedo levantar, por ejemplo, 25 y 25 puntos para que me queden 50 puntos en total. Entonces me va a quedar un poco más ancho, pero no tanto como esto. Sino, ¿qué puedo hacer? Agarro la espalda y cuento cierta cantidad de puntos, como por ejemplo 38 puntos. Cuento desde un extremo hasta que llegue a la medida que quiero. Por ejemplo, acá hay 40 puntos, ponele. Lo doblo así y me fijo eso. Eso sería 40 puntos y eso sería mi manga si yo montara 40 puntos, o sea 20 y 20 puntos. Y me fijo ahí y si me gusta el ancho, voy a montar esa cantidad de puntos. Esto es a prueba y error. Te puede quedar una manga muy finita o no. Esos son algunos trucos para poder saltearte esos errores y poder levantar la cantidad correcta
digamos. Si vos levantás puntos en todos los agujeritos de la manga, te van a salir muchos más puntos y la manga te va a quedar mucho más ancha. Si salteas muchos agujeritos, te va a quedar mucho más angostita y pegadita, ¿ok? Una vez que tengas todos los puntos levantados, simplemente vas a empezar a tejer en jersey. Como levantaste todos los puntos del lado derecho del tejido, vas a tener el hilo de este lado, vas a dar vuelta a tu tejido y vas a comenzar a tejer del lado revés del tejido, de derecha a izquierda, en revés, porque vamos a tejer en punto jersey. Y cuando llegues al final de la vuelta, lo das vuelta y tejes todo el derecho, y así vas de derecha a izquierda tejiendo en derecho y en revés, es decir, en punto jersey. Si querés que el puño de tu manga quede del mismo alto del punto elástico del cuerpo, lo que haces es medirlo. A mí me da 6 centímetros. Voy a frenar el punto jersey 6 centímetros antes del largo total de manga que quiero para poder empezar a hacerle el punto elástico. Vas a tener tu cardigan así. Acá tengo los puntos levantados, que no se notan mucho porque están en agujas circulares. Si levantaste con agujas rectas, los vas a tener igual, solo que en agujas rectas. Entonces, una vez que teja toda esta manga y llegue al largo deseado y frene 6 o los centímetros que quiera antes del punto elástico, lo cerramos y vamos a este otro lado, lo damos vuelta para levantar los puntos de derecha e izquierda y hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? Hacemos lo mismo con las dos mangas y después pasamos a los delanteros. Mangas terminadas. Lo único que falta por hacer ahora es coser el interior de las mangas, que lo puedes hacer con una costura invisible o una costura normal, la que te guste más. Una vez que tengas todo eso listo, vas a pasar a la parte de los bordes, que es lo que te voy a mostrar ahora. Vamos a empezar por el delantero izquierdo. Es el que va a tener los botones prendidos. Entonces nos fijamos dónde está el comienzo de las disminuciones del cuello y desde ahí hasta abajo vamos a levantar puntos. ¿Cuántos puntos? La cantidad de puntos que vos quieras. Esto es igual que la manga. Yo te recomiendo levantar, por ejemplo, 1, 2, 3 agujeritos y salteas 1, levantas 3 y salteas 1 y así seguís. Algo importante, el último punto trata de levantarlo lo más cerquita de la punta posible, porque si lo levantas un poquito más acá te va a quedar como un escaloncito. Y acá también trata de levantarlo más en la esquinita posible. Para levantar puntos, como ya saben, te metes, tomas la lana lazada y salís hacia arriba. Estoy usando una lana blanca para que se vea mejor. Pinchas, lazada y salís y así vas levantando puntos. En mi caso voy a tejer 4 centímetros en punto elástico, uno por uno, igual a la parte de abajo. Y voy a tejer 4 centímetros porque fue lo que medimos en el centro. Voy a tejer eso. Una vez que termine, cierro los puntos siguiendo el patrón, es decir, cierro un punto elástico y voy a marcar dónde quiero los botones. Ya levanté los puntos en el hombro izquierdo y ya tejí 4 centímetros en punto elástico. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo cerrar los puntos en punto elástico. Me parece que eso es muy importante porque si no, no va a quedar tan bien. Una vez que ya tejieron los 4 centímetros en punto elástico en uno de los delanteros, van a contar las filas. En mi caso tengo 1, 2, 3, 4 y la quinta fila es la fila en la que monté los puntos. Voy a cerrar tejiendo los puntos como si estuviera tejiendo otra fila más. Este es un punto revés, así que tejo un punto revés, tejo un punto derecho y una vez que tengo dos, paso uno por encima del otro. El próximo es un punto revés, así que lo tejo en revés y paso uno por encima del otro. El próximo es uno derecho, lo tejo en derecho y paso uno por encima del otro. Esto es cerrar siguiendo el patrón, tejiendo los puntos como lo tejerías si siguieras tejiendo una fila más. Lo que es lo mismo, tejer los puntos como se presentan en este caso. Voy a cerrar todos los puntos y vamos a ver dónde queremos poner los botones. Voy a hacer exactamente lo mismo en el delantero derecho, con el detalle de que en este delantero vamos a tener los ojales. Los ojales los vamos a hacer en la fila 3 para que quede bien en el medio, porque si bien tenemos 4 filas y en la quinta cerramos, la fila en la que montamos los puntos también nos suma en altura. Entonces vamos a usar la fila 3 para hacer los ojales, que va a quedar bien en el medio. Para esto vamos a marcar dónde queremos los botones. Al menos uno de los botones va a estar en la parte del cuello, que la vamos a hacer después, y en esta la vamos a ir marcando donde más te guste. La marcamos más o menos y luego sí contamos las filas para que queden bien espaciados. El último yo lo haría lo más cerquita del borde posible y acá depende también cuántos botones quieras usar. Yo le puse 1, 2, 3, 4, 5. Acá me quedó un espacio y acá va a ir el sexto. Y ahora voy a contar bien las filas para que queden bien espaciados y ahora te voy a mostrar cómo hacer esto. Lo que hice acá fue poner el primer marcador lo más abajo que me gustaría que esté y de ahí fui contando algunos puntos hacia arriba. Como tejí el borde en punto elástico de 1 por 1, conté los puntos derechos. Este es un punto, esta es una fila de puntos derechos, conté 1, 2, 3 y en el cuarto puse el próximo marcador 1, 2, 3
3 y en el cuarto puse el próximo, 1, 2, 3 y en el cuarto puse el próximo y así hasta el final. Acá me va a quedar una separación de 1, 2 y un espacio y luego iría el botón del cuello. Ahora levantamos la misma cantidad de puntos en el delantero derecho y lo vamos a hacer también de derecha a izquierda y por el lado derecho del tejido, es decir, de acá para allá. Acordate lo más en la esquinita posible y de terminar también lo más en la esquinita posible. Exactamente la misma cantidad y siguiendo la misma lógica que usaste para el otro delantero, que en mi caso fue 3 agujeritos sí, 1 no, 3 agujeritos sí, 1 no. Levantamos los puntos, tejemos una fila y en la segunda vamos a hacer los ojales. Ya levanté los puntos en el otro hombro e hice la primera fila que es del lado revés. Ahora del lado derecho, en la segunda fila, voy a hacer los ojales y voy a contar acá cuántos puntos. Tengo por acá un punto derecho, por acá tengo un punto revés, son 2, 3, 4 y en el quinto. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el octavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el octavo y así sigo hasta arriba. El primer ojal acá lo voy a tener en el quinto punto. O sea, el primero es en el quinto y después cada 8 puntos voy a tener un botón. Entonces, en este delantero lo que voy a hacer es tejer 1, 2, 3. Como voy a hacer el ojal en este quinto punto, paro un punto antes del punto en el que quiero hacer el ojal para hacer la disminución. En este caso yo tejí 3 puntos y voy a tejer el punto anterior al punto del ojal y el punto del ojal juntos. Y los tejo como se presentan según este punto que es el siguiente a este. Este es un punto revés, así que tejo los dos juntos en revés. Los tejo en revés, juntos. Y ahora voy a hacer una lazada. Hago una lazada y continúo tejiendo. Y el siguiente ojal ahora lo voy a hacer en el octavo punto, pero voy a frenar un punto antes del octavo, es decir, voy a hacer 6 puntos y voy a frenar y voy a tejer el séptimo y el octavo juntos. Ojal 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a tejer el séptimo y el octavo juntos como se presenta el siguiente que es un punto revés. Los tengo juntos en revés. Hago el ojal, o sea, hago una lazada y tejo nuevamente 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejo los dos siguientes juntos. Lazada. Tejo 6 más. Tejo 2 juntos. Lazada. Y tejo los restantes. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. ¿Sí? Y me van a quedar los ojales donde los marcamos. Ahora vamos a tejer del otro lado. Fila siguiente vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Y las lazadas las vamos a tejer en revés. Si terminaste con un punto revés, empezás con un punto derecho. Tejes 1, 2, 3, 4, tejes hasta llegar al ojal. Hiciste un punto derecho, o sea que este va a ser un punto revés. Y no lo vamos a tejer retorcido como para cerrarlo, que sería por acá, sino que lo vamos a tejer por acá mismo, por este espacio súper grande, porque la idea es que quede el ojal abierto. Lo tejes en revés y continúas tejiendo hasta encontrarte con una nueva lazada y lo tejemos en revés y eso va a formar ya el ojal. Este en revés, acá me encontré con una lazada, lo tejo en revés y continúo hasta el final de la fila. Lo que estamos tejiendo ahora es la fila 3 y así vamos a continuar hasta el final de la fila. Fila siguiente, fila 4, vamos a tejer todos los puntos como se presentan. Es un punto derecho, así que lo tejo en derecho, los puntos revés los tejo en revés y así continúo hasta llegar al final de la fila y en la quinta voy a cerrar todos los puntos. Vos podés tejer más filas si querés. En la fila siguiente, que es la quinta, voy a cerrar todos los puntos como se presentan. Bueno, ya tenemos ambos bordes levantados, ahora lo que vamos a hacer es levantar en la parte del cuello. Me posiciono bien los hombros ahí, el mío lo voy a querer como en la clavícula más o menos, así que voy a empezar a levantar puntos todo del lado derecho del tejido y de derecha a izquierda y lo voy a hacer hasta el alto que me guste. Ahí vos te vas probando y vas viendo. Lo que tenés que tener en cuenta es que si lo haces muy alto seguramente necesites al menos 2 botones en esta parte. Puede que necesites 1, puede que necesites 2. Yo creo que lo voy a hacer de un botón, eso es totalmente opcional y tiene que estar de este lado de la prenda, es decir, del mismo lado en donde están los ojales de acá. En la altura en la que vas a hacer los ojales, depende de vos. Vas a empezar a levantar los puntos de este lado, del lado donde tenés los ojales. ¿Por qué? Porque si yo lo abro de esta manera,
vos vas a estar levantando los puntos siempre del lado derecho de la prenda, es decir, del lado de afuera y de derecha a izquierda. Entonces, para hacer esto vas a tener que levantar de este lado, que es el que tiene los ojales. Entonces, levantás desde acá y vas levantando todo por el borde del cuello, levantás en toda la espalda y levantás todo en el otro borde del cuello, que es el borde izquierdo, el que no tiene los ojales. Y vas a levantar cierta cantidad de puntos acá, lo más en la esquinita posible de acá. Y si podés levantar un número impar acá, mejor aún, porque así podés hacer el ojal en el punto del medio. Y si no, no pasa nada. Vos solamente lo único que tenés que tener en cuenta es que tiene que ser lo más alineado posible al ojal de acá, ¿sí? El ojal no puede estar acá o muy acá, por ejemplo. Tiene que estar lo más en el medio posible. Eso es lo único que tenés que tener en cuenta. Entonces, levanta puntos todo alrededor del cuello, de acá hasta el otro extremo. En la parte de la espalda, levanta un punto por cada uno de los puntos que tenés acá. Acá podés ir salteando algunos agujeritos como hicimos antes. Y en estos puntos que cerramos antes, que en mi caso fueron 6, levanto 6 puntos. Y acá, como te digo, si podés levantar un número impar, mejor. Para que se entienda un poquito mejor, lo abrí un poquito. Esta es la espalda, delantero derecho, delantero izquierdo y las mangas que todavía no las tengo cosidas. Y vas a empezar a levantar desde acá, todo alrededor del cuello hasta acá. Pinchamos por ahí lo más en la esquinita posible. Lazada y lo sacamos, levantamos uno más, hacemos un nudito acá y vamos a ir levantando puntos todo alrededor. Ahí, levanté 7 puntos y ahora voy a levantar acá un punto en cada uno de los puntos. Acá voy a ir inventando y voy a levantar entre las disminuciones y el punto de borde, un punto en cada uno de los puntos de la parte de atrás y lo mismo voy a hacer del otro lado. Y solamente en este borde voy a hacer un ojal en la fila que quieras. Puedes hacerlo incluso del lado derecho del tejido o del lado revés, como te quede mejor y también teniendo en cuenta la altura que lo vas a tejer. Por ejemplo, si yo voy a hacer esta misma altura que hice en los delanteros, que es de 4 centímetros, capaz me conviene hacer también en la fila 3 el ojal y luego seguir 2 filas más y cerrar en la quinta. Yo lo voy a querer hacer un poquito más alto, así que probablemente haga 3 o 4 filas antes del ojal y haga la misma cantidad después para que el ojal también me quede en el medio. Como hice 7 puntos, voy a dejar 3 puntos acá y 3 puntos acá y voy a hacer el ojal en el del medio. Y como tenemos que frenar un punto antes del punto que queremos hacer el ojal, voy a tejer 2 puntos y voy a tejer el tercero y el cuarto juntos, lazada, y tejo los 3 restantes y después tejo todo y vuelvo. Eso cuando vaya a hacer el ojal. Después cerramos, hacemos las filas que sean necesarias, cerramos los puntos y listo. Bueno, ahí ya terminé todo el borde de punto elástico. Le hice un ojal, levanté los puntos, después hice 1, 2, 3 y en la cuarta hice el ojal. Tejí 2 puntos acá, el tercero y el cuarto los tejí juntos, lazada y después seguí tejiendo normal. Y cuando volví, tejí ese punto como correspondería. Como volví por la parte de atrás, que es un punto derecho del otro lado, era un punto revés. Así que el ojal, era un punto derecho del otro lado. Entonces lo tejí como punto derecho, después revés, derecho, revés. Después hice 3 filitas más y cerré en la cuarta y listo. Como para que quedara el ojal bien en el medio, entre una cosa y otra. Y nada, así es como quedó. Cerré normal. Incluso lo cerré del lado de revés, por nada en particular. Por eso terminé acá. Lo único que hay que tener cuidado es de hacer el ojal, obviamente, en el borde en el que tenemos los otros ojales, ¿no? Lo único que resta es coser las mangas y los costados y ya estaría listo. Y les voy a mostrar cómo poner los botones. Bueno, hay más de una forma de coser un botón. Puedes hacerlo con la misma lana que estás usando o con un hilo y aguja normal de toda la vida. Yo voy a utilizar probablemente un azul para que combine. De este lado no puse un marcador, pero sé que es lo más en el medio posible. Así que empiezo por acá mismo enganchando el hilo entre sí, le hago un nudito, simplemente lo coso. Puedes hacerlo haciendo como una X o haciendo liñitas entre este y luego entre este y este. Por ejemplo, yo le voy a hacer una X, me gusta más. Trata de asegurarlo bien porque la lana tiende a estirarse bastante. Una vez que terminas, le haces un nudito, cortas el hilo y listo. Y haces lo mismo con los restantes botones. Y bueno, eso es todo. Acabas de tejer un cardigan entero solamente siguiendo las medidas de una prenda que ya tenías en tu casa. Si tienen alguna duda sobre el patrón o lo que sea, me dejan en los comentarios que yo les voy a estar respondiendo. Y si quieren seguir exactamente lo que yo hice, puntos, cantidad de filas, etcétera, 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 tienen el patrón todo descrito en la descripción de este video. Espero que les haya gustado. Bye.